Johann Wolfgang von Goethe, una de las mentes literarias más brillantes del siglo XVIII, emergió como un símbolo del pensamiento, el arte y la expresión intelectual de su tiempo. Paralelamente, en el mismo siglo y durante la efervescencia del movimiento de la Ilustración, surgió una sociedad secreta conocida como los Iluminados de Baviera. En este vídeo, exploraremos el fascinante entrelazamiento entre Goethe y los Iluminados de Baviera desde su creación en 1776 hasta la disolución del grupo en 1785. Nuestro enfoque será riguroso y basado en hechos históricos, evitando cualquier mención a teorías modernas. Debemos entender que la revolución burguesa fue la capitalista, no la obrera ni la social. El siglo XVIII, conocido como el siglo de las luces, fue un periodo de profundos cambios. Los valores de la Ilustración, como la libertad del comercio, la industrialización, la razón, el pensamiento crítico y científico, desafiaron los cimientos de los sistemas en Europa, las monarquías absolutistas y la Iglesia. En 1776, el profesor de Derecho Adam Weishaupt fundó los Illuminati en la región de Baviera, desencantado por las tarifas que se pedían para ingresar en la masonería. Este año coincide con la declaración de independencia de los futuros Estados Unidos, cuyos generales y líderes pertenecían ya a la mayor sociedad secreta de su tiempo, la masonería. La anteriormente sociedad secreta pasaba a llevar las riendas de la revolución burguesa y capitalista. La estructura de los Illuminati fue deliberadamente secreta, imitando a otras organizaciones. Contaba con rangos y rituales iniciáticos que aseguraban la confidencialidad. Esta envoltura de misterio no solo protegía sus actividades, sino que añadía un aura que cautivó a muchas mentes destacadas de la época. En su año final, la cifra de miembros variaría, según su fuente oficial y otras, entre 650 y 2.500 miembros. Los Illuminati se organizaban bajo un esquema estricto y pasaron a ocupar numerosos cargos públicos en Baviera. Sus miembros pasaban por etapas de iniciación, donde se les enseñaban gradualmente los ideales de la organización. Adam Weishaupt creía que solo aquellos con un pensamiento místico, racional y anticlerical, aun cristiano, podían ser miembros. Esto le llevó a enemistarse con el otro gran grupo secreto de su tiempo, los Rosacruz, y con los jesuitas. Los Rosacruz eran defensores de la monarquía, protestantes, y atacarían a los Illuminati. En Baviera, en una Alemania aún sin unificar y sin república, los Illuminati participaban en discusiones filosóficas, ayudaban a difundir textos prohibidos y promovían reformas económicas. Aunque su tamaño nunca fue masivo, el grupo logró acceder a círculos influyentes dentro de las cortes, lo que despertó temor entre las autoridades. Pocos años antes, la Orden de los Jesuitas había sido disuelta y perseguida en Baviera, igual que anteriormente en otras partes de Europa. La crítica al poder imperial y monárquico se aglutinaba en este tipo de sociedades y órdenes. Goethe nació en 1749, en el corazón del movimiento cultural alemán conocido como Sturm und Drang, que enfatizaba las emociones y el espíritu cultural alemán. Sus obras, como Fausto y las penas del joven Werther, capturan conflictos entre la razón y la pasión y revitalizan la cultura sajona, enfrentada a las fuerzas sociales de Francia, la potencia rival y más unificada que la fragmentada Alemania. Thomas Mann, en 1915, en su libro Consideraciones de un político, recogería toda la influencia romántica y protonacionalista de Goethe para reivindicar el papel de Alemania contra la política democrática afrancesada. Pero antes de esto, el fin del siglo XVIII estuvo marcado por el trabajo de las sociedades secretas y los círculos intelectuales de la creciente burguesía, ansiosa por tomar el poder cultural que hasta entonces estaba en manos de la Iglesia, la nobleza y la monarquía. Crecían las élites literarias e intelectuales, cuyo fin era traer la Ilustración a la sociedad desde dentro. Y los Iluminados de Baviera continuaron la labor de la masonería europea de una forma más secreta, protegida del poder imperial. Una de las preguntas más discutidas sobre Goethe, que a finales del siglo no tenía aún 30 años, es si llegó a ser miembro directo de los Iluminados. Aunque no existe evidencia concluyente que lo confirme, Goethe estuvo vinculado a figuras cercanas a la sociedad, como Friedrich Schiller, quien sí tuvo conexiones documentadas. Aunque no sea posible afirmar su membresía, las corrientes ideológicas de los Illuminati, inspirados por masones americanos y franceses, probablemente influyeron en su pensamiento. Pero, ¿deseaban emancipar, o, simplemente, reemplazar el poder de reyes y nobles, bajo el paraguas de la libertad y el capital burgués? Al analizar las obras de Goethe,
es casi imposible ignorar los ecos de los ideales iluministas. En Fausto, por ejemplo, se presenta al protagonista como una figura que busca el conocimiento absoluto y desafía las limitaciones impuestas por las creencias tradicionales. Este tema resuena con la misión de los Illuminati de romper las barreras del dogma y expandir los horizontes intelectuales, pero el de unos pocos. Desde la Edad Media, el conocimiento había estado recluido en monasterios. ¿Por qué debería hacerse universal? ¿Realmente sociedades secretas como la masonería o los Iluminados de Baviera podían querer esto? La pregunta aún sigue en el aire. El auge de los Illuminati no pasó desapercibido para las autoridades bávaras y eclesiásticas. En 1784, el gobierno de Baviera, bajo presión de la Iglesia Católica, emitió un decreto prohibiendo todas las sociedades secretas. Una serie de investigaciones y arrestos siguieron el curso de esta ley, llevando a la disolución oficial de los Illuminati en 1785. Alemania sería unificada en las siguientes décadas y, finalmente, convertida en la República de Weimar, donde la nueva política y el nacionalismo triunfarían, sumiendo a la sociedad en una guerra de ideologías de las que sus líderes sacarían grandes beneficios. El cambio de orden estaba realizado. La represión a los Illuminati fue tan severa que muchos miembros del grupo se distanciaron completamente de sus actividades previas. Documentos confiscados revelaron detalles sobre las operaciones de la sociedad, que contribuyeron a su imagen mítica. A pesar de su corta existencia, los Illuminati dejaron huella en las sociedades secretas. ¿Desaparecieron? ¿Se refundaron en otro grupo? Alemania viviría nuevas organizaciones más siniestras, sobre todo la Sociedad de Thule, que recogía todo el nacionalismo alemán y el legado cultural sajón y nórdico, desde las runas a la creencia de los arios como una raza superior y con raíces en una mítica Thule, o Hiperbórea, hasta en un lugar al norte, bajo tierra. La conexión entre Goethe y los Illuminati nos invita a reflexionar sobre la relación entre las ideas y las estructuras que las impulsan. Mientras los Illuminati buscaron el cambio a través de la acción colectiva y secreta, Goethe utilizó su pluma para plasmar los conflictos y aspiraciones de su generación. Pero su pensamiento individual fue citado por los siguientes teóricos del nacionalismo alemán, incluidos los proto-nacional-socialistas. El pensador, en su estudio, da lugar a cambios radicales en el mundo, igual que Marx posteriormente. No subestimemos la fuerza de la pluma, ni su relación estrecha con las revoluciones. Aunque la orden se prohibió y sus miembros se disociaron, algunos escritores dedicaron libros a criticar la persistencia de la orden y de sus intereses y de actuar junto a la masonería en la Revolución Francesa. John Robinson, reputado físico y matemático británico, publicó un libro titulado Pruebas de una conspiración, que cruzaría el Atlántico a los Estados Unidos y tendría su eco en la Iglesia americana, que continuó acusando a los Illuminati de seguir actuando en ambos continentes. Aquí cada cual deberá investigar. Sigamos explorando a las grandes mentes que dieron forma al pasado y lo hacen en la actualidad. Ha sido un placer ofrecerte esta visión crítica de la historia. Suscríbete y espero verte en la próxima biografía oculta.